Hoy día tenemos a Alfredo Rusca, profesor de yoga, diplomado en filosofía, ética y política por la UARM, quien acaba de escribir el artículo para la revista Silex, una revista justo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, interdisciplinaria, que sale, si no me equivoco, una vez al mes, pero en todo caso ya nos contará Alfredo sobre ello. Y él ha escrito un artículo que se llama Bajo el Árbol, una invitación a volver al cuerpo. Y es sobre esto y algunos otros temas actuales que vamos a hablar el día de hoy. Alfredo, bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y disposición. Tuve la oportunidad de leer el artículo en cuestión y quisiera tocar de manera más o menos ordenada, digamos, en función de cómo tú lo has planteado, algunos puntos a fin de aclararlos y animar pues a los oyentes a leerlo. Un artículo que, como su mismo nombre lo dice, invita tal vez a reunirse consigo mismo, a confiar quizá en la propia naturaleza. Tú comienzas con una palabra que probablemente no muchos conozcan, que es eudaimonía, buscando algunas acepciones, algunos significados. Esta palabra se asocia con felicidad, con bienestar, con buena vida, entendiéndose buena vida pues como aquello virtuoso. Tú específicamente, ¿cómo interpretas esta palabra y cómo la incorporas en el desarrollo de tu artículo? Bueno, yo creo que lo central del artículo, del ensayo, es justamente motivar, invitar a una mirada un poco más total sobre cómo gestionar el bienestar humano, ¿no? Cómo gestionar el bienestar en nuestras vidas. Partiendo de dos lugares, ¿no? Partiendo de dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista exógeno, que es lo que nos ha transmitido la sociedad y la cultura, pero también desde el punto de vista intuitivo, personal, ¿no? Que yo creo que muchas veces, en la gran mayoría de veces, colisionan, ¿no? Entonces Aristóteles nos invitaba con esta palabra, con la palabra eudaimonía, a hacer una búsqueda interna, ¿no? Considerando diversas condiciones o necesidades en función de satisfacer esas necesidades y de poder conectarte con esa humanidad, ¿no? Con lo que es propio de un ser humano, vivir una vida que yo considero plena, ¿no? La palabra eudaimonia, en mi forma de entenderla, es más una plenitud, porque también abarca el dolor, ¿no? También abarca la contingencia, que es parte de la vida humana, ¿no? No solamente la felicidad es a lo que vamos a alcanzar, sino a una vida llena de sentido, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta, ¿no? Mirar la vida desde una capacidad de integrar todo lo que refiere a lo que es un ser humano, ¿no? Y que está muy relacionado a la naturaleza y al cuerpo, especialmente, ¿no? Okay. Aristóteles le pone un énfasis especial a la razón, ¿no? Pero también acá hay un agregado que es el cuerpo, digamos, ¿no? En esta mirada de la eudaimonia. Sí, y dime, ¿cómo entra o entenderíamos que plenitud vendría a ser el equilibrio? ¿Está ligado a ello? Claro, mira, la palabra eudaimonia, su raíz es bien interesante, ¿no? Porque es esta idea del del buen daemón, ¿no? El daemón para los griegos era esta especie de voz interna que te llevaba a cuestionar las cosas, a encontrar tu propio camino, a tratar de comprender un poco más la vida, ¿no? Entonces, ese es el buen daemón, digamos, ¿no? O el buen demonio. Esta figura en la que hay algo también nutritivo y que te alimenta en lo que no está en lo que no está en la luz, sino que también lo puedes encontrar en la sombra, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la salud humana y el bienestar humano está en función de alejarnos de la dualidad
¿no? En la que está encasillada la humanidad desde hace miles de años, de esa dualidad bien y mal, ¿no? Esa aprobación y desaprobación, ese juicio constante, ese análisis constante, esa necesidad de fragmentar la experiencia humana y más bien mirarla desde una totalidad, comprender la totalidad y aceptar la totalidad, aceptar que así como hay día, hay noche, así como hay emociones buenas, también hay emociones malas o negativas, o negativas entre comillas, que también están llenas de significado y nos van a ayudar a seguir avanzando, ¿no? Pero no rechazarlas ni negarlas, sino abrazar esa cosa que está más allá de la dualidad, ¿no? Pero tú reconoces igual la dualidad, entonces no me queda claro cómo luego las juntas. ¿Cómo interpretas eso? La dualidad es una aproximación mental de la vida, ¿no? Si tú ves la naturaleza, en la naturaleza no existe un bien y un mal, ¿no? Más bien todo es una especie de simbiosis perfecta en pro de la vida, ¿no? En pro de la sobrevivencia, ¿no? Esta idea de que existe un enemigo que te está atacando, eso es una imposición humana, mental, ¿no? Eso es un concepto que no está en la naturaleza, el bien y el mal, ¿no? Eso es algo que viene de la religión, de la sociedad, en función del poder político, digamos, ¿no? Ujú, Pero no ujú. es algo que está en la naturaleza externa ni interna, ¿no? No hay nada dentro tuyo que te quiera hacer daño, ¿no? Ok, ¿y un virus no te hace daño? Claro, es que el artículo también cuestiona un poco eso, ¿no? Cuestiona un poco el paradigma sobre el que se ha sustentado toda la medicina moderna, ¿no? Pero, pero bueno, pues no, tú vas a encontrar un montón de anomalías, ¿no? O sea, personas a las que no les agarra el virus, ¿no? O sea, personas a las que el 99%, 99.5% de la gente que se contagia de este virus sobrevive, ¿no? Entonces, digamos que no todo está en función de un agente externo que es terriblemente dañino y que de tu vida va a depender de que lo contraigas o no, ¿no? No va a Ujú, depender de eso, ¿no? ok, pero Eso para mí me parece una mirada muy, muy, muy simplista y muy ujú, infantil, ¿no? ok, regresando un poco al artículo, al comienzo del artículo, tú comienzas generando un escenario, ¿no? Planteas un escenario ficticio para poder dar el análisis posterior, que me parece más bien interesante, ¿no? Tú dices que un dios, le llamas Demiurgo, de pronto hace así y cambia la realidad, ¿no? Cambia totalmente la realidad. Lo que tú tenías por verdadero ya no lo es. Lo que tú tenías como pertenencias ya no lo tienes. Cuéntanos un poco este escenario, cómo lo creas y cómo luego nos lleva a poder ser la base de este artículo. Bueno, la idea del demiurgo es un poco la recreación o jugar un poco con esta teoría de la justicia o con esta idea que usa John Rawls en la teoría de la justicia sobre cómo logramos sostener o construir una sociedad ideal, ¿no? Que está basada en el velo de la ignorancia, ¿no? Entonces, lo que él más o menos propone es que se haga este ejercicio mental en el prendes a todo el mundo de cualquier tipo de posibilidades a la hora de nacer, es decir, no sabes a dónde vas a caer cuando nazcas, no sabes con qué familia, con qué cultura, con qué cantidad de plata, no vas a saber qué condiciones de salud vas a tener. En el momento mismo de ignorar cualquier tipo de conocimiento de cómo va a ser tu vida cuando nazcas, ¿no? John Rawls lo que hace es genera este sustento procedimental, ¿no? Esta especie de subraya esta ética procedimental en la que a través de la razón vamos a poder construir una sociedad ideal y una sociedad justa, ¿no? Eso es lo que hace Rawls, lo que hace Habermas, lo que hace la ética procedimental, ¿no? Heredera de Kant y de Locke, ¿no? Entonces, eso lo que hace es construir una sociedad, ¿no? Basada básicamente en la idea de alcanzar la meta como sea, ¿no? De usar la mente y la razón como única fórmula para designar lo que es una vida buena,
e ignora, ¿no?, todo lo demás, ¿no?, que es lo natural, el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de Entonces, razón pura, ¿no? los ritmos. Sí, estamos hablando sí, estamos hablando de esta mirada de la razón en función de solamente la lógica, ¿no? A la que Ujú, todos podemos llegar usando el pensamiento lógico, ¿no? ujú. Pero eso lo que hace es, te quita todo el contenido, pues, todo lo que te hace humano, pues, ¿no? O sea, arte, la exploración a través de los sentidos, como pongo ahí, ¿no?, el caerte y la necesidad de saber caerte para aprender a caminar, ¿no? Entonces Ujú. hay muchas cosas que empiezan a cobrar factura en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en los que se ha descuidado mucho esa idea de la naturaleza exterior, interior, de los ritmos, escuchar a tu cuerpo, lo que tu cuerpo realmente necesita, de las pausas, de la contemplación, de la idea de rodearte de situaciones que no están necesariamente condicionadas al éxito futuro, al consumo, a lo que supuestamente son indicadores de éxito, ¿no? ¿Es a eso a lo que tú te refieres o es eso, digamos, lo que tú tomas como sustento para hablar de aquellos individuos enfermos de positividad? Claro, Byung-Chul Han, ¿no?, este filósofo coreano, lo que hace es más o menos apunta en ese sentido, ¿no?, que lo que está pasando es que no le estamos dando espacio a lo negativo. Queremos anular lo negativo, ¿no? Y eso se da en varios aspectos de la vida humana, especialmente en la medicina, ¿no? Imagínate un carro que de pronto se le prende la luz de que le falta aceite, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la medicina? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida diaria? Buscamos apagar el botón. Simplemente lo desconectamos el botón seguimos avanzando con el carro, con el aceite, con problemas con el aceite, ¿no? No queremos detenernos a ver lo negativo, sino simplemente queremos seguir avanzando con esperanza, con fe, ¿no? Y esa esperanza, esa fe, lo único que hace es generar un desgaste porque no le estás dando espacio a lo otro, ¿no? A lo otro me refiero a lo negativo, ¿no? A la frustración, al grito, a la necesidad de descansar, de parar. Nos sobreexplotamos constantemente en nombre de un éxito que ni siquiera lo tenemos garantizado, ¿no? Más bien son proyecciones del éxito, ¿no? O sea, Entonces ¿tú nos crees vamos que, digamos, descentralizando, el, salimos de el- nuestro cuerpo. el individuo actual entra, como dices, en una carrera sin freno, sin pausa, buscando, digamos, objetivos reconocidos como éxito, que como tú bien dices, probablemente no lo sean, pero él cree que son así, y entonces no para nunca, ¿no? Siempre va a haber algo mejor, siempre hay algo que hacer adicional para, en teoría, estar mejor, pero esa carrera termina siendo Ajá, claro. contraproducente para el individuo. El precio de ese desgaste en su cuerpo es demasiado alto. Ujú. Dime, mencionas también el miedo como elemento manipulador. Eh, ¿Consideras que esto, bueno, eso es sabido, ¿no? Pero digamos, esto podría ser aplicable a los tiempos actuales, específicamente a estos tiempos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que siempre los poderes fácticos o los poderosos siempre han sabido explotar y beneficiarse del miedo, ¿no? O sea, aparte que la historia de Occidente o la historia del mundo en realidad, ¿no? Está basada en miedo al extranjero, al otro, a lo extraño, el miedo a la religión, Mm. al mal, al maligno, el miedo al terrorismo, el miedo al comunismo antes. Ahora Claro, no, estamos en ahora el miedo al también, ¿no? La virus. gente en el Perú le hablas de comunismo y se le para los pelos a mucha gente, ¿no? Sí, sí, también. O sea, hoy día, o sea, el miedo siempre ha estado muy presente y ha sido muy alimentado por los medios de comunicación también, ¿no? Porque es muy rentable explotar las características primarias, ¿no? Las emociones primarias. Es algo muy fácil de Mm. explotar, ¿no? ¿Y tú crees que ahora ese miedo, digamos, ok, manipula, pero ¿con qué objetivo? Asumiendo que haya una manipulación, ¿no?
¿Tienes alguna idea por qué, quién, Bueno, qué buscaría? yo creo yo creo que siempre en la historia de la humanidad ha habido esta idea colonialista o imperialista, ¿no? Siempre se ha buscado, ¿no? Ejercer la supremacía, conquistar, ¿no? Estar encima de otro, o sea, buscar beneficios, ¿no? Beneficios constantes desde las élites, ¿no? Pero yo creo que incluso podemos considerar la buena intención, ¿ah? O sea, yo creo que podemos incluso considerar el miedo generado por la buena intención y por la ignorancia, ¿no? Por el desconocimiento, digamos, de justamente la condición humana en su totalidad, ¿no? Entonces, tenemos una idea de la vida en la que básicamente la concepción de la muerte está pues suprimida, ¿no? O sea, la gente vive y todo es como hacia la vida eterna, nunca te vas a morir. Entonces la gente desconoce esa parte corporal, esa parte sensorial, que sabe que se va a morir, que sabe que las cosas van a terminar en algún momento, ¿no? Entonces lo escondes y sigues viviendo y acumulando y comprando y como si eso no fuera a pasar nunca, ¿no? Entonces cuando te ponen en riesgo eso, porque hay un virus letal, ¿no? Entonces le vas a entregar tu libertad y todo con tal de que te den seguridad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy día, ¿no? Yo creo que hay una lectura errónea de la salud, ¿no? O sea, solamente enfrentar la salud desde la idea de un patógeno y anular todo lo demás que pueda estar dentro de lo que es una vida saludable, como Mm. es el contacto humano, la generación de oxitocina, el uso de mascarilla, a mí me parece algo totalmente absurdo, totalmente, me parece increíble que la gente no se lo cuestione, ¿no? O sea, inhalar tu propio dióxido de carbono, generar cultivos de microbios allá adentro que no corresponden, llevar, o sea, a mí me parece un absurdo, la verdad, ¿no? Sobre todo cuando estás separado del otro a 2 metros de distancia, ¿no? O sea, ya son cosas que la gente lo hace porque están atemorizados, ¿no? Están atemorizados Bueno, pero también porque los por esta gobiernos idea de así lo indican, ¿no? En muchos países simplemente es obligatorio, ¿no? No tienes muchas opciones. Claro, 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 es un manejo político, ¿no? O sea, si queremos hacer una exploración de la historia de la medicina, yo te invito a leer el informe Flexner, ¿no? O sea, Abraham Flexner en 1910 es el que pone las reglas de juego de la medicina actual, ¿no? Y esas reglas de juego son totalmente estrictas y totalmente alineadas en función de la farmacología y de la cirugía, en Mm. donde todo lo demás queda. Y eso hace que se construya un aparato médico mundial basado única y exclusivamente en lo que ha salido de ese informe Flexner, ¿no? Entonces ya no tenemos esta mirada pues de la salud eh, holística, ¿no? Donde para poder estar saludables necesitamos satisfacer las necesidades que son propias de un ser humano, ¿no? Sino que estamos solamente condicionados a la idea de no contagiarnos. Ujú. Listos. En otra parte del artículo o del ensayo que tú presentas, eh, quisiera que me explayes un poco más cómo interpretar esta parte en donde dice, un hombre con sus necesidades satisfechas puede competir con el mismísimo Zeus. El grito del cuerpo es este, no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Bueno, claro, en la línea de los filósofos que están conectados más con la naturaleza, desde Epicuro hasta Spinoza, ¿no? Pasando por Lucrecio, digamos, la idea de uno buscar lo que hace, lo que necesita su cuerpo, ¿no? O sea, lo que necesita la existencia humana para sentirse saludable y bien, ¿no? Entonces, digamos que el ser humano debería priorizar, debería estar muy consciente de satisfacer sus necesidades y no los deseos, o no los deseos más complejos en todo caso, ¿no? Las necesidades son propias de la naturaleza, ¿no? Dormir bien, comer, tener
hacer ejercicio, respirar correctamente, comer saludablemente, ¿no? Digamos, comer como un ser humano, ¿no? Pensar también correctamente, o pensar en función de justamente de que nos vamos a morir, ¿no? Y pensar en función de estar en el presente, estar enraizados, conscientes de nuestra existencia, ¿no? Pero los deseos son necesidades que se han vuelto locas. Entonces los deseos están siendo alimentados por la mente y por la cultura a la que perteneces, por el sistema, y están constantemente apareciendo en función del futuro, ¿no? Entonces terminamos colgados, como dice Alexander Lowen, ¿no? Salimos de nuestro centro, de lo que nos hace estar enraizados en la tierra, y nos trasladamos al mundo de la fantasía, ¿no? Donde consideramos que el éxito es tener una casa más grande, 2 carros, o sea, viajes, etcétera, etcétera. Y no es que esté mal eso, pero nuestra prioridad está en deseos, ¿no? Y no en necesidades. Por eso es que Epicuro decía eso, ¿no? Cuando tú le das a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita, la sensación, lo que va a hacer tu sistema nervioso, las hormonas que vas a producir, los neurotransmisores, la dopamina, la oxitocina, en el caso del contacto, en el caso del ejercicio, en general, te va a dar la sensación de estar fuerte y bien parado y sano en la vida, ¿no? Pero tú no crees que Eso es lo que, entonces esto es una vida o es un retorno, tal vez, tu pensar, a una vida más básica. Yo cuando visité Cuba, bueno, he visitado Cuba muchas veces, independientemente de temas políticos, ¿ya? Simplemente quiero mencionar algo que se ve un poco cuando uno conoce un poco más, digamos, es decir, cuando traspasa la barrera de ser un simple turista y se mezcla con la gente, ¿no? Se ven vidas mucho más básicas, definitivamente, pero eso hace que al ser más básica y más sencilla, esa gente viva más satisfecha consigo misma, más contenta tal vez. No sé si va por ahí esto o tú tienes otra visión. o sea, yo creo que la palabra clave que la palabra clave es la libertad, ¿no? O sea, yo creo que no puede existir una vida buena, ¿no? Una sociedad que se mueva saludablemente sin la palabra libertad, ¿no? Ujú. Y la palabra libertad eh, no es, no es individualismo, ¿no? A veces uno confunde eso, ¿no? Uno cree que la libertad es individualismo, ¿no? Pero en realidad es la Pero capacidad de qué es ser poder. libre? ¿Qué cosa es? ¿O cómo puede entender un ciudadano cualquiera, digo, yo soy libre? ¿Realmente soy libre? ¿Qué tendría que tener para yo ser libre? Yo creo que darle a tu cuerpo, darle a tu ser, a tu existencia, lo que necesita de acuerdo a tu propia naturaleza. O Ujú. sea, O sea, un o poco de ser sea, libre quiere lo que puede y puede lo que o quiere. sea, Spinoza te decía claramente que querer, si tú quieres algo, no necesariamente eres libre. Tú eres libre cuando tú quieres lo Y que puede. necesitas, Bueno, lo que necesitas. O sea, yo creo que en realidad querer no es poder. Yo creo que poder es querer, ¿no? El hecho de que tú tengas la potencialidad de algo te va a hacer querer alcanzarla, ¿no? Pero el hecho de que tú quieres, eso es lo que se explota mucho hoy en día, ¿no? Se explota mucho la idea de querer es poder, ¿no? Sin mm, conocer claro, no, nuestras limitaciones. esa es una frase retórica que creo que la acuñaron para los cursos de vendedores, ¿no? Y por ahí se ha generalizado, por supuesto, pues no, y en una sociedad de consumo, entonces, claro, todo lo que quiera se puede, ¿no? Es un poco también el mensaje de una sociedad como Estados Unidos, ¿no? No sé si escuchaste el mensaje de Biden, una de sus ministras, o la vicepresidenta, creo que fue la vicepresidenta la que lo dijo, que ella estaba muy, muy feliz, ¿no? De ser, digamos, estar en una sociedad donde prácticamente todo es posible, ¿no? Eh, Era un bonito mensaje, ¿no? Porque hablaba mucho de la movilidad social y que gente muy pobre puede ser muy bien ilustrada y educada y poder llegar a, digamos, escalar en una escala, digamos, laboral y social a posiciones muy altas, ¿no? Pero, pero sí vuelvo un poco a tu pensar
Y, y siento que efectivamente eso podría hacer que el individuo entre pues en una carrera sin fin, ¿no? Donde no haya pausas y donde realmente viva un poco esperando el reconocimiento exterior, ¿no? Como acá tú lo pones de una manera más simple, el like del Facebook, ¿no? Entonces todas tus acciones un poco van a estar eh, supeditadas a que tu entorno te reconozca como exitoso, ¿no? Independientemente de que tú tal vez ni siquiera te sientas así, o peor aún, estés enfermo, ¿no? Te sientas mal. Claro. Claro, la invitación es volver a conectarte con el cuerpo para poder regular tu vida en función de lo que puedes controlar, ¿no? Que es tu mirada de la vida y tu actitud, ¿no? Y no depender de lo que está afuera, ¿no? De lo que está. Mientras más alejado está, Jorge, la percepción de la realidad, el ser humano sufre más, ¿no? Lo que tenemos que hacer es acercar la percepción hacia lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es que te vas a morir. Mañana te puedes morir, mañana nos podemos morir. Sí, sí, sí. Tú Lo que es hablas de la verdadero es que tu cuerpo aceptación, necesita. hablas, eso quería preguntártelo al final, pero ya que lo has mencionado, tú terminas tu artículo hablando de la aceptación de la muerte, ¿no? Incluso mencionas a González Prada. En este caso, digamos, tu visión es que el individuo debería no temer a la muerte, o no tener a la muerte como un ente regulador, que siempre la quiere evitar, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno no se cuide, ¿no? A ver, explícanos un poco más cómo has introducido el tema de la aceptación de la muerte. Claro, es la idea de vivir o sea, vivimos en una sociedad de espaldas a la muerte, ¿no? Y yo lo que creo que lo que podríamos hacer es empezar a incorporarla, ¿no? Empezar a acercarnos a esa idea de comprender que estamos de paso, ¿no? Nosotros, nuestros seres queridos, y que tenemos que aceptar, sin generarnos mayores perturbaciones cuando esas cosas cuando la vida está totalmente cambiando, ¿no? O sea, la idea central de la última parte del texto es esta idea de la impermanencia, ¿no? Esta ley natural, ¿no? Que es que todo lo que surge desaparece, todo está constantemente cambiando, el cambio constante, las cosas cambian, ¿no? Entonces, como no puedes controlar ese cambio constante externo, ¿no? Puedes construir internamente, de acuerdo a tu naturaleza, una capacidad de poder pararte, enraizarte en la vida para afrontar esos cambios con menos perturbación, ¿no? Porque el hecho de que todo esté cambiando, de que todo esté surgiendo y todo se esté desvaneciendo, está totalmente relacionado a nuestra naturaleza, ¿no? Que todos nos vamos a morir. Entonces, si sabemos que nos vamos a morir, para qué vamos a hipotecar nuestra vida en función de un futuro que probablemente nunca llegue, ¿no? O sea, no, a costa del daño que nos generamos, ¿no? Entonces, vivir una vida basada en las necesidades, una vida en la que nuestro centro es generar salud internamente, construir una vida sana, una vida buena, una vida plena, esa es la mejor garantía para poder sostenernos saludablemente hasta que nos toque partir, ¿no? Pero eso implicaría una sociedad entonces con poca movilidad social, ¿no? El que nace de determinada manera va a cubrir sus necesidades y de alguna manera es un poco estable, un poco conformista, podrían decir algunos. ¿Qué aproximación tienes tú a eso? Yo creo que no podemos cambiar el mundo y yo creo que las cosas ya están dadas de cierta manera, ¿no? Más bien no podemos ser idealistas. Yo no creo mucho en el idealismo, ¿no? Creo más en lo pragmático, ¿no? Y yo creo que uno tiene que saber acomodar los eventos, ¿no? A interpretarlos, ¿no? Desde desde su propia mirada crítica, ¿no? No porque la sociedad imponga una ley, ¿no? Significa que esa ley es correcta o que tenga que ser aceptada o que tenga un valor de verdad, ¿no? Que es lo que estamos mirando, ¿no? Lo que vemos hoy día es que lo que aparentemente viene de afuera, una ley que se impone para tu bien, el ser humano no lo cuestiona, nadie lo cuestiona y lo acatan como si fuera una verdad, aun cuando esa verdad
está siendo contraproducente para tu propia salud, ¿no? Entonces, no se trata de irse a vivir a un bosque, a una cueva o de cambiar el mundo de manera estructural, ¿no? Simplemente de aceptar la totalidad, aceptar que hay cosas que tenemos que aceptar para poder vivir en una sociedad y hay cosas que tenemos que aprender a, a eludir para poder mantenernos sanos, ¿no? Entonces, vivamos como estamos viviendo, pero empecemos a darle más importancia a las necesidades del cuerpo, a la idea de la naturaleza y dejar todas esas ideas que nos han vendido de éxito, de dopamina fácil, de los likes, de los de los posgrados, de las maestrías, de la casa de playa, de la otra casa, del carro más grande. Si que lo podemos disfrutar, está bien, pero no le damos un lugar central porque es pura fantasía, nada más. Y cuéntame, ¿cómo entra entonces el concepto de conatus que tú has insertado aquí respecto del pensamiento de Spinoza, en el cual entendemos que este conatus es el preservarse y mejorarse, ¿no? O sea, ¿dónde queda ese mejorarse? ¿Cómo se mejora uno? Fluyendo, ¿no? O sea, ese conatus de Spinoza es el perseverar en el ser, ¿no? Para Spinoza, tú no alcanzas las cosas de manera trascendente. O sea, tú no vas a alcanzar, o sea, tú te mueves dándole esta contradicción o esta oposición de la inmanencia con la trascendencia, ¿no? Lo inmanente es aquello que está dentro tuyo, ¿no? Y que simplemente tienes que dejarlo emerger. No está lo que tienes que alcanzar con tu esfuerzo hacia afuera, sino simplemente mirar hacia adentro y permitir que eso que siempre ha estado adentro empiece a aflorar. Eso que ha estado adentro siempre empieza a ser aplastado por por todos estos condicionamientos externos, sociales, ¿no? Entonces, la idea de perseverar en el ser, que es el conatus de Spinoza, es justamente eso, ¿no? Conocernos internamente y conocer lo que es propio para un ser humano y darle su lugar, ¿no? ¿Y Está muy relacionado al Epicuro. dónde queda para ti el reconocimiento? O sea, entiendo que un reconocimiento puede ser tan banal como un like en el Facebook, pero de alguna manera una felicitación, un reconocer que has hecho algo realmente importante y premiarte por ello, tal vez, o felicitarte, es decir, el reconocimiento de tu entorno, también es un elemento motivador para que tú hagas más cosas. Esa situación, digamos, ¿en dónde queda acá? No depender de eso, ¿no? O sea, Pero es motivador. vamos a citar, o sea, digamos que, por supuesto que es motivador, pero no es una condición para que lo hagas, ¿no? O sea, vamos a traer un poquito a Nietzsche, ¿no? A la idea de este niño, ¿no? O sea, yo creo que la idea de poder moverte en el mundo como un niño, en esta forma de estar constantemente en el presente, admirando la vida, jugando. O sea, el niño no es que sea un flojo o un vago, ¿no? El niño tiene que hacer un esfuerzo y un trabajo para bajar los juguetes y armar una fortaleza de lo que sea, ¿no? Pero lo está haciendo sin esperar ningún resultado. O sea, nosotros debemos, yo creo que vivir saludablemente en función del presente como un niño, disfrutando lo que hacemos. Lo que corresponda, lo que toque o no toque, no está en nuestras manos, ¿no? Correcto, pero ese niño muchas veces termina de hacer su fortaleza, por seguir tu mismo ejemplo, y va donde papá o mamá y le dice, mira lo que he hecho, ¿no? Y quiere que le digan, hoy qué bien lo has hecho, ¿no? Hoy lo hiciste solo, ¿no? No sé. O sea, hay un reconocimiento. Bueno, pero yo creo que acá probablemente volvamos a las endorfinas o a la dopamina, ¿no? Si tú generas en tu cuerpo, Jorge, una sensación de bienestar, porque tú te estás produciendo tus propios opiáceos, tus propias sustancias maravillosas que uno las siente cuando descansa, cuando hace ejercicio, ¿no? Si tú estás dándole ese lugar a tu cuerpo, ¿no? El cuerpo feliz va a desbordar felicidad, ¿no? Entonces, la solidaridad con el otro, que es totalmente natural, el reconocer al otro, el tomarte un tiempo para ayudar a otra persona, para conversar, para felicitarlo, para enterarte un poco de su obra, es algo que yo considero totalmente natural, pero que empieza de adentro y se desborda.
porque es natural que si tú estás lleno de amor internamente, se va a rebalsar y te va a provocar entregarlo. Lo que no se puede hacer es tú estar ausente de amor y esperar hacerlo mecánicamente porque es un mandato, porque es un imperativo, ¿no? Es otra forma de, yo creo que de acercarse al reconocimiento, ¿no? Construyendo ¿Cómo, seres cómo, cómo se puede llenar a alguien de amor? ¿Cómo puede estar lleno de amor alguien? conectándose con sus necesidades corporales, atendiendo sus necesidades de abrazo, de sueño, de comida, de expresión. El hecho de poder, es como ahora, felizmente, los hombres ya podemos sentirnos más libres cuando lloramos, ¿no? Pero ¿cómo era visto eso antes, Jorge? Era visto como un acto de debilidad, ¿no? Y Mm, todas esas emociones que están en tu cuerpo, acumuladas, bloqueadas, generan infelicidad, generan lo contrario al amor, ¿no? Pero si tú le das espacio a que tu cuerpo hable, se manifieste, exprese, te estás liberando de un montón de cosas, ¿no? ujú. Pero dime, y en ese proceso de satisfacción de tus propias necesidades, ¿dónde queda la virtud? ¿Buscarías que esa satisfacción sea una satisfacción virtuosa? ¿O eso, digamos, está de lado? ¿Cómo entra la virtud ahí? Bueno, la virtud está, yo creo que, a mí me gusta la mirada griega de la virtud, ¿no? Del héroe griego, ¿no? Que es la virtud es esta capacidad del héroe de poder adaptarse a las situaciones desfavorables a su favor, ¿no? O sea, el héroe virtuoso griego es el que logra remontar la fortuna, ¿no? Los designios de los dioses, ¿no? Entonces, la virtud está básicamente en poder comprender que la vida va a terminar, que todo está constantemente cambiando y que si nosotros le damos a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo requiere, cada momento de la vida vamos a ser más flexibles, vamos a poder adaptarnos con más facilidad. Me refería, Alfredo, a o sea, en el proceso de darle a tu cuerpo lo que quiere, cómo entra a tallar las virtudes, ¿no? Es decir, entiendo que, voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Comer. Yo puedo conseguir comida trabajando o puedo conseguir comida robando. Puedo conseguir comida trabajando diligentemente o haciendo trampa. Y así sucesivamente puedo tener muchas formas. Algunas serán virtuosas y otras desvirtuosas. Ese análisis no lo veo en el ensayo. Entonces mi pregunta ¿es interesante eso? ¿Importa o no? Entendemos que la felicidad es un estado, como dices, de plenitud, pero es la consecuencia de actos virtuosos, ¿no? De lo contrario, no habría esa situación de plenitud, ¿no? Bueno, es que el hecho de tú darle su lugar al cuerpo y su lugar a la naturaleza, yo creo que ahí estás empezando a generar acciones virtuosas de manera Natural. orgánica, ¿no? Natural, orgánica. O sea, nadie que tenga una vida este, centrada, armoniosa, natural, donde se sienta contento, va a cometer un acto de violencia, ¿no? O sea, o va a cometer algo, o sea, uno es resultado de lo que se dice a sí mismo adentro, ¿no? Eso es lo que pasa O sea, afuera, ¿no? tú piensas que eso es espontáneo, ¿no? Porque, digamos, una Yo creo, visión filosófica griega antigua sería más bien que eso es la consecuencia del estudio y la preparación de muchos años, ¿no? A lo largo de una vida. claro, 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 Pero tú, claro. digamos, te vas a que esto podría fluir espontáneamente de cualquier hombre. Sí, sí. Yo creo que en la medida en la que un ser humano logra reconectarse con su propia naturaleza, ¿no? Con sus propias necesidades eh, emocionales, corporales, etcétera, yo creo que ese ser humano va a lograr manejarse por la vida con más ecuanimidad, ¿no? Y Mm, se va a alejar de los extremos y de las acciones condicionadas, violentas o pasivas, ¿no? Porque mm. uno también, Y también, este ser también humano, ejerce violencia entonces, desde la pasividad. entonces deberíamos entender que este individuo tendría que estar un poco al margen de la sociedad. No, no, no. Como te dije hace un momento, el individuo lo que tiene que hacer
yo creo, lo que Claro, pero es que la sociedad te presiona, pues, ¿no? O sea, ¿en qué tendrías que tener como una especie de coraza, ¿no? Para protegerte de de los ataques, digamos, mira, mira, la sociedad para mí no ha sido un problema hasta el inicio de esta pandemia. Hasta el inicio de esta pandemia, yo siento que yo podía tomar decisiones de manera libre. autónoma, libre, podía considerar a unas cosas, otras no, y podía más o menos moverme dentro de ese espectro de libertad, ¿no? Hoy en día creo que hay una lucha pendiente, ¿no? Yo creo que la humanidad tiene que empezar a buscar la forma de poner un poco de freno, de alto, a no solamente a este totalitarismo sanitario internacional, mundial, que puede ser bien intencionado, ¿no? Puede ser que no haya una conspiración detrás, ni un complot, ¿no? Pero esa bien intencionada forma de entender la salud está generando más daño, ¿no? Y menos libertad. Pero dime, Entonces, yo y creo que no hay crees, pero no hay una crees que lucha justo pendiente ahí. esta pandemia, ya que la has mencionado, de alguna manera te hace retornar a, como tú has titulado en en tu ensayo, al cuerpo, a lo básico, a lo más simple? O sea, justamente toda esa parafernalia de los deseos, eh, no en su totalidad, pero en gran parte está quedando en el segundo plano, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, creo que no hay duda que para la mayoría de personas, si no para todos, estar sano es estar feliz, ¿no? Tener algo de comer, poder estar con tu familia cercana, tal vez, en fin, podemos hacer una lista de cosas que antes eran naturales, que hoy día de pronto terminan siendo casi lujo, ¿no? Y la gente lo aprecia, lo, lo reivindica, digamos, ¿no? Ya las cosas lujosas, suntuosas, de repente una marca cara de ropa o algo así, pasa pues a un tercer o cuarto plano, ¿no? Claro, pero es como lo que tú hablabas de Cuba, ¿no? Es indispensable en la idea de libertad, ¿no? Porque una cosa es que el niño aprenda desde afuera, ¿no? Y otra es que el niño abrace los conceptos desde su propia libertad. Y esa diferencia es fundamental, Mm. Bueno, ¿no? pero Y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Una imposición claro, de ahora afuera. sí, pues la libertad está restringida, ¿no? En las sociedades más liberales está igual de restringida, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es comprender para poder generar los cambios, ¿no? Y comprender requiere desobediencia. Comprender requiere pensamiento crítico. Mm. Todo esto requiere mucho trabajo interno para poder intuitivamente decir, ya, esto que me dice el gobierno, la sociedad, lo valoro, lo acepto. Esto que me dice el gobierno o la sociedad en casos de paz, en casos normales, no lo acepto y se acabó. Porque tu Pero intuición es más... tú no crees que con esa posición, pienso yo que pasan dos cosas, ¿no? Primero estás rompiendo tu contrato social, porque es así como está establecido, pues, ¿no? El gobierno da las leyes y los ciudadanos las obedecen, pues, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, ya para poner un ejemplo, digamos, entendible, ¿no? La pandemia, se tiene un gobierno, como digo, el contrato social dice que los ciudadanos deben obedecer las leyes que da el gobierno, pero por si acaso alguien tiene duda, el gobierno tiene un aliado que es, digamos, un grupo de científicos los mejores del país, digamos, ¿no? Entonces, digamos, si son los mejores del país, que además no solo son los mejores del país porque han llegado ayer o antes de ayer, sino por el largo de toda una carrera, ¿no? Han escalado, y estoy hablando de sociedades no como la peruana específicamente, donde estamos viendo cada payaso, sino hablamos, pues, por ejemplo, de Claro, Alemania, ¿no? Entonces, el que es el jefe del Instituto Máximo de Alemania de Virología, no es alguien que lo pusieron hace un año, ni lo puso el gobierno de turno, ¿no? Es alguien que se ha hecho en el transcurso de una vida, ¿no? Y por eso se ha ganado claro, el claro. respeto y por eso tiene el reconocimiento de todo su gremio y lo que él y su grupo de científicos descubren o digamos, dicen, es una autoridad, ¿no? Entonces, esa combinación entre, por un lado, gobierno que da leyes, sustentado en este caso, científicos máximos, es decir, las leyes están basadas en esos conocimientos de esos científicos máximos,
es, digamos, una combinación inexpugnable. Ningún ciudadano de a pie, por más de que sea el mismo Sócrates que está dando vueltas, podría, bajo ese esquema de vida, tener alguna posibilidad de desbaratar aquello que está establecido como cierto. Claro, o sea, digamos que el contrato social es una ficción, ¿no? Que básicamente lo que hace es entrega el poder de la violencia al Estado, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O sea, le damos todo el poder coercitivo y de la violencia, el monopolio de la violencia se le damos al Estado, para que el Estado se encargue de poner orden, ¿no? Y efectivamente existe una jerarquía, ¿no? Pero el tema es que esa jerarquía no necesariamente pues, es legítima, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero de Entonces, alguna manera está digamos que aceptada como tal, ¿no? la presión social, bueno, o sea, está aceptada como tal, pero eso no la va a hacer pues eterna, ¿no? No la va a hacer que va a perdurar por simplemente haber sido aceptada, ¿no? O sea, Mm. existen muchos mecanismos que lamentablemente pueden llevar incluso a la violencia, ¿no? Pero existen mecanismos digamos que de cuestionamiento, ¿no? O sea, hoy en día tú ves a la ciencia o a la comunidad científica en realidad, o la ciencia entre comillas, y la ves cada vez más débil, ¿no? O sea, por lo menos en medicina, ¿no? Entonces ya empiezan a ver, pues, y empiezan a abrir más puertas a otras opciones, empiezan a ser un poco más flexibles por la propia presión que hay, ¿no? Yo creo que, o sea, como Thomas Kuhn lo decía en los 50, ¿no? Thomas Kuhn, este investigador de la ciencia, ¿no? La ilusión que te ha vendido Occidente es que la ciencia avanza en línea recta, cuando en realidad lo que cambia son paradigmas, y esos paradigmas están manejados en muchos casos, o en la gran mayoría de casos, por pugnas de poder, por intereses económicos, como ha pasado con el paradigma imperante, ¿no? Que es un paradigma construido básicamente en Pasteur, ¿no? Y en la idea del virus patógeno, ¿no? Del monomorfismo, ¿no? Donde existen gérmenes como en la religión, ¿no? Existe el diablo y si no tienes cuidado se te va a meter, ¿no? Entonces, se ha construido en eso, pero ya cada vez es más débil, ¿no? Cada vez hay más espacio para hablar de la epigenética o para hablar de la microbiota o para hablar de cosas que antes no eran aceptadas, ¿no? Que también están condicionando la salud del ser humano, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que los paradigmas pueden cambiar, ¿no? Cambian, ¿no? Pero es difícil, ¿no? En estos tiempos, efectivamente, es difícil porque ya es una cosa global, ¿no? Ya no es una cosa menor, ¿no? Sino que estamos hablando, pues, de un poder que se ejerce mundialmente, ¿no? Claro, claro. Eso es una de las novedades de esta situación, ¿no? Habrá que Eh, ver, pues, cómo cada pueblo se enfrenta a esta imposición, a esta imposición sanitaria que viene, pues, desde los organismos supranacionales, ¿no? Que también, como lo pongo en el texto, uno cree que se movilizan con buenas intenciones o que se movilizan porque quieren no, buscar el pero son consenso. organismos políticos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Así es, así es, así es. Y ya pasó lo mismo con el H1N1 en el 2009 y digamos que esto ha sido pues lo mismo pero perfeccionado al milímetro para que todo cuadre mucho mejor, ¿no? Mm. Dime, para terminar con algo de tu artículo que está directamente puesto y alejarnos un poco de esta situación pandémica y quedarnos con algo tal vez un poco más espiritual, tú mencionas a Gautama Buda y específicamente el concepto de anitya. Cuéntanos un poco esto. Anitya, Anitya, Anitya. ok. Bueno, eso es lo que te mencioné hace un ratito, ¿no? Que es la idea esta de que si uno observa la naturaleza, uno observa esta condición de la impermanencia, ¿no? Anicca es impermanente en Pali, ¿no? Que es el idioma de la época del Buda, ¿no? Mm, Y el gran descubrimiento, digamos, de Buda es probablemente abrazar esta idea que ya estaba presente en el hinduismo de la impermanencia, pero comprender cómo, cómo
cómo la impermanencia, cómo la temporalidad, el cambio constante, lo puedes percibir en tu propio cuerpo, ¿no? O sea, tu cuerpo mismo está repleto de sensaciones, desde las más burdas hasta las más sutiles, ¿no? Y nosotros, por estar desenraizados, por no estar conectados con nuestro cuerpo, sobrereaccionamos ante las pocas sensaciones que podemos percibir, que son generalmente las más primarias y las más burdas, ¿no? Entonces, uno está sentado en la oficina, por ejemplo, y de pronto se encuentra que está así, ¿no? Y lo que está haciendo es, no se da cuenta, pero está generando una tensión innecesaria en sus hombros, porque probablemente su inconsciente está esperando que venga el depredador, que puede ser el jefe, ¿no? Atacar la yugular. Entonces, ya es algo irracional. O sea, ya estás usando un mecanismo de defensa natural en un ámbito totalmente irracional, ¿no? Pero yo Entonces, yo me refería más al tema de los apegos, ¿no? No a la inconstancia, sino a los apegos. Pues tú hablas claro, acá si tú también tienes reducida, sí, si tú tienes reducida la capacidad de poder conocer las sensaciones que hay en tu cuerpo, ¿no? Vas a ser esclavo de ellas, pues, ¿no? Entonces, cada sensación que te genere deseo, que te genere apego, que te genere placer inmediato, vas a reaccionar inmediatamente a esa sensación, por más que esa sensación no sea la mejor para ti. Pero es porque es una reacción inmediata. Ok, pero y en este caso, ¿cómo quedan las pertenencias? Los bienes, por ejemplo. Bueno, tú te haces de tus propiedades, de tus bienes, pero no te identificas con eso. Tú no eres eso. Tú no te sientes tan identificado al traje que te pones. Hay personas que son abogados, médicos, qué sé yo, y se van a dormir con la hoja de cálculo, con el estetoscopio. O sea, realmente toda su identidad está en función de esa propiedad material o de su vínculo o de su carrera, ¿no? Y no se lo sacan. Entonces van a todos lados con el traje puesto como si el traje fuera su cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ese asunto externo por algún motivo se ve interrumpido, tu vida se desmorona, pues, porque toda tu vida te has vinculado a esa identificación y no te has conocido a ti en tu humanidad que está desprovista de trajes, ¿no? Es corporal, no es trajes. Ok. Alfredo, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este ensayo? Me tomó unos 3 meses, ¿no? Sí, veo, has revisado bastante bibliografía. Me ha tomado 3 meses, ha sido un ejercicio difícil, intenso, ¿no? Hace tiempo que no escribía. Pero yo considero que es un ensayo, pues, de repente un poco ambicioso por toda la cantidad de conceptos que hay ahí, pero yo creo que tenía, pues, esta necesidad de expresar tantas cosas, ¿no? Que salieron así, pues, crudamente sobre el papel de manera apasionada, que probablemente más adelante ya desarrolle los dos temas con un poquito más de espacio, ¿no? Pero sí es cierto que ha sido un ensayo un poco iniciático, ¿no? De querer contar todo. Dime, y los que quieran leer tu ensayo, que no pertenezcan a la universidad, ¿cómo podrían leerlo? Es una buena pregunta. No, que yo sepa, no ha habido una presentación oficial por el tema de la pandemia. Sé que hubo. Esta revista, como me preguntaste al comienzo, es una revista semestral, es una revista indexada de la Red de Montoya, Semestral. que se publica de manera Okay. semestral. El año pasado la Pero presentaron en la yo Feria del Libro. tengo un link de la revista, lo puedo poner Por favor. en los Claro, comentarios. por supuesto. Así lo Claro, hacemos. de todas maneras. Y cualquier persona que quiera saber un poco más, me puede contactar o me puede escribir por mis redes. Excelente. Alfredo, muchas gracias por la entrevista, tus comentarios y pues nada, éxitos. A ti, Jorge, gracias por la invitación. Chao. Ya nos estamos viendo. Chao, gracias.